Les cuento que está en línea Martín Ostolaza. Él es consultor, integra Innova, esta consultora que viene trabajando a mi criterio excelentemente bien. Y ayer a la mañana recibí el estudio de opinión realizado sobre Rosario para con Santa Fe y para con el ámbito nacional también. Así que Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola María Herminia, buen día. Gracias por atendernos. Gracias a vos por el llamado. Martín, contanos en líneas generales lo que ha develado este trabajo sobre las gestiones en los tres niveles, ¿no? Tanto municipal, provincial como nacional. Bien, sí, es una de las preguntas que incluimos en el estudio y que está tomando estado público en estos días, la evaluación de los tres niveles de gobierno, como bien mencionabas. Vemos que hay tanto el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Hapkin, como el presidente, Javier Milei, en la ciudad de Rosario. Ambos tienen una imagen más negativa que positiva. En el caso de Milei, 41 de positiva, 59 de negativa. En el caso del intendente, un poquito menos de 40% de positiva y casi en el orden del un poquito menos del 70, ¿sí? Prácticamente está en el 37 de positiva y 67 de negativa. Y en el caso contrario, el gobernador, que tiene más positiva que negativa, tiene un 55% de imagen positiva y un 43% de imagen negativa. Hay cierta estabilidad en los valores de los tres niveles. Hay una diapositiva que marca una evolución casi de 2 años de seguimiento con distintos, digamos, no mensual esos 2 años, pero sí con muchos estudios dentro de mayo del 24 a marzo del 26, y ahí vemos cierta estabilidad, al menos en el último año, de los tres niveles. Digamos, el gobernador oscila entre el 52, 53, 55 por ciento de positividad. En el caso de Milei, si bien tuvo un pico de negatividad en octubre del año pasado por el caso Spert, después de ahí lo empezó a levantar un poco post resultado electoral, y bueno, ahora vuelve a estar a la baja su aprobación de gestión. Y en el caso, pero también la línea se mantiene más o menos estable en el orden entre el 36 y el 41, 42, 43% de positiva. Y en el caso del intendente lo mismo, a veces supera por un poquito el 40%, la mayoría de las veces está por debajo del 40%, en 36, 37% de positividad. Lo que me llamó la atención es que ante la consulta de alguna manera de continuidad o cambio, en los tres casos, incluido el gobernador, que tiene más positividad que negatividad, la gente desearía un cambio. Sí, ahí estuvimos en otras notas y como de alguna manera tantos años trabajando en esto, hay matices para leer esa pregunta. ¿Cuáles son esos matices? El cambio es una idea romántica que de alguna manera en un clima de malestar, de incertidumbre, donde el principal problema tiene que ver con lo económico, con los sueldos, con el desempleo, con la inflación, obviamente que es más atractivo y más fácil que las mayorías se inclinen por un cambio, ¿sí? Ahora, ese cambio no tiene nombres propios, por lo tanto, a la hora de ponerles nombres propios, no necesariamente va a sostenerse ese porcentaje en los distintos actores que representen el cambio. En cualquiera de los niveles estoy hablando. Por lo tanto, puede que algo de cambio pase a continuidad cuando, si yo te voy a elegir entre tal y tal candidato, bueno, no me gusta ninguno de los dos, mejor que me quedo como estoy. Con lo que tengo, claro. Exacto, me quedo con lo que tengo. Entonces hay que leer esa pregunta con matices. Es una pregunta que evalúa climas, que hay mayoritariamente voluntad de cambio, pero después esos cambios, y la otra cuestión que es muy importante, es que esos cambios van a estar representados por distintas figuras que compitan
que van a competir contra la idea de continuidad, pero bueno, la idea de continuidad tiene ese porcentaje anclado en esa persona, ¿sí? En esa persona que representaría la continuidad, que sería el intendente, el gobernador y el presidente. La idea de cambio estaría representado por más de una persona que se dividiría esa porción esa porción porcentual que representa el cambio. Entonces, mayoría, minoría es relativo, porque hay que ver quién de todos los que representan el cambio pueden superar fundamentalmente al gobernador y o al presidente, porque en definitiva la intendencia vemos que sí hay una voluntad de cambio más fuerte, que ella pone en riesgo la continuidad del modelo de Unidos o del jauquinismo. En el caso del gobernador no es tan fácil que una sola opción que lo enfrente logre trepar por arriba del 40%. En el caso del presidente, 34% de continuidad, con algún porcentaje de no sabe, no está tan lejos en esta foto parcial de una primera vuelta. Sí podría, la diferencia del presidente con el gobernador y el intendente es la instancia de balotaje. Está claro que en una instancia de balotaje, donde ahí sí es una competencia mano a mano, aparentemente tendría dificultades para poder lograr una mayoría. Y en cuanto al clima social, parece que gana, digamos, adhesión el malestar por los sueldos, por las tarifas, Exacto. Más que por la inseguridad, ¿no? Sí, en el clima social, en el marco de una pregunta de principal problema nacional, ahí sí la cuestión macroeconómica, socioeconómica, particularmente la cuestión de los sueldos, sigue estando vigente la cuestión de la inflación, por más que el gobierno de alguna manera saque pecho y busque levantarlo como una de sus banderas, ya sea porque la inflación viene en aumento lentamente desde hace varios meses y porque de alguna manera en la percepción del día a día y del bolsillo tal vez ya no se sienta de la misma manera la victoria que el gobierno se adjudica por la inflación, justamente porque la plata a mí no me alcanza. Entonces vos me decís que no hay inflación, está bien, pero a mí la plata no me alcanza. Entonces hay inflación y a la vez mi sueldo no alcanza. Entonces ya ahí aparece un problema que toma un volumen porcentual bastante importante. Estamos hablando casi de un 60% entre sueldos y inflación. En el caso del principal problema de Rosario, ahí sí la inseguridad, si bien baja un poquito, en comparación a nuestro último estudio de octubre del año pasado, que estaba más en el orden de, no me acuerdo si 36 o 38, ahora baja más al orden del 30, baja un poquito, pero sigue siendo el principal problema de los rosarinos, la cuestión de la seguridad o la inseguridad. Sí. Bueno, y es más abarcativo, pero para respetar un poquito los tiempos, y sé que te están reclamando de varios lados con toda justicia, somos muchos los que queremos charlar sobre este tema, pero ustedes ya ahondaron sobre el concepto que tienen sobre el jefe de gabinete Adorni, los rosarinos, ¿no? Eso se mantiene, es decir, no baja el criterio de, bueno, que se tiene que ir, que no es, que es corrupto y demás. Sí, nosotros hemos preguntado en nuestro primer estudio nacional, que fue difundido hace un par de semanas, concretamente si le parece que Adorni es honesto o corrupto. Es una pregunta dicotómica, con dos opciones bien claras y simples. Y casi el 70% nos decía que Adorni es corrupto. Muy poquitos te dicen no sabe, y un 20 y pico % decía que es honesto. Queríamos preguntarle a los rosarinos esa misma cuestión para tener un pulso local de esa misma problemática, y casualidad o causalidad nos dio exactamente lo mismo, un numerito más, numerito menos. Casi alrededor del 70% se inclina por la corrupción, Adorni es corrupto. Entre la encuesta nacional y la encuesta rosarina hubo algunos episodios más alrededor de la figura de Adorni. Aparecieron el hecho del financiamiento a través de dos jubiladas. Bueno, hay siempre nuevos capítulos en esa novela, pero bueno, el porcentaje no varió. Los rosarinos
la muestra rosarina es idéntica en ese sentido, claro, a la muestra nacional. Claro. Martín, exactamente. Felicitaciones por cómo vienen creciendo. A mí siempre que hay cosas que Bueno, son más nuestras que otra cosa, me causa mucho placer, así que felicitaciones. bueno, muchas gracias por el reconocimiento en tu introducción y por esto que me decís ahora. Gracias, un cariño muy grande. Gracias. Bueno, Martín Ostolaza, ¿no? De él es consultor y pertenece a esta conglomerado junto con otro socio que viene haciendo las cosas muy bien, ¿no? Encuestando muy bien y con resultados muy interesantes para el análisis. Algunos, como él bien lo aclaraba, bueno, después depende, y esto es clave, claro que sí, depende de quién tenés enfrente. Porque hasta el propio Milei, si vos lo mirás hoy y decís, ¿vos pensás que puede tener una chance? Y va a depender si hay al frente del otro lado alguien creíble, no, distinto o no. Eso es así. Y acá también, tanto con Puyaro como con Hapkin. Bueno,